Imaginemos por un momento una fortaleza inmensa, un gran castillo de piedra medieval. Con sus muros altísimos, supongo. Exacto, muros altísimos, guardias patrullando día y noche y un foso profundo, de estos infranqueables. Si alguien se planteara conquistar ese castillo, a ver, la expectativa habitual o casi instintiva es pensar en la fuerza bruta. Claro, en asedios violentos. Eso es, catapultas lanzando rocas, arietes golpeando la puerta principal hasta hacer lastillas. Bueno, es el enfoque tradicional de la conquista, desde luego. Históricamente la gente siempre ha asociado el poder con esa capacidad de ejercer violencia o presión directa sobre el otro. Sí, o rompes la puerta a la fuerza o te quedas fuera mirando los muros. Totalmente. Pero, y aquí está la clave de lo que vamos a ver hoy, luego entramos en el terreno de la psicología humana y de repente nos damos cuenta de que los arietes y las catapultas no sirven. O sea, no sirven absolutamente para nada cuando se trata de la mente. Para nada. Ese asedio violento se transforma por completo. Claro, porque entramos en un paisaje donde la victoria consiste en hacer que el enemigo te abra las puertas desde dentro y además con una sonrisa en la cara. Qué locura, ¿verdad? Es fascinante. Y eso es exactamente lo que Robert Greene define en los textos que estamos analizando hoy, sobre el arte de la seducción. Nos dice que no es belleza física, es guerra psicológica pura y dura. Y hoy, en este análisis a fondo, vamos a desglosar cómo se gana exactamente esa guerra. Y para entender el impacto de esta idea, o sea, el contexto histórico que repasan las fuentes es demoledor. Si nos remontamos a la antigüedad, figuras como Cleopatra nos muestran una realidad muy cruda. A ver. Pues que las mujeres no tenían la opción de usar la espada, ¿sabes? O de liderar ejércitos para imponer su voluntad en un mundo dominado por generales romanos. Claro, no podían ir a la fuerza bruta. Exacto. Lo que hizo Cleopatra fue refinar esa guerra psicológica. No usó la violencia, usó la teatralidad, el misterio y la promesa de placer para someter nada menos que a Julio César. Y luego a Marco Antonio también. Sí, a los dos. O sea, la seducción es, en su núcleo más profundo, el acto de alterar la percepción del objetivo hasta inducir una rendición voluntaria. Pues vamos a desglosar esto porque aquí hay algo que choca frontalmente con todo lo que, bueno, con lo que Hollywood y la cultura popular nos han vendido siempre. Ya, la imagen mítica. Exacto. Si pensamos en Cleopatra, nos imaginamos a una mujer de una belleza despampanante, casi real. Pero los apuntes que tenemos van en otra dirección completamente distinta. Sí, es un mito total. Si le quitamos la belleza física a Cleopatra, ¿qué le queda realmente para doblegar a todo un imperio? Pues le queda una comprensión magistral de la debilidad humana. Fíjate que las monedas de la época nos muestran un perfil bastante común, incluso con una nariz prominente. Ah, ¿sí? Qué curioso. Sí, su poder no era visual en el sentido estricto. Era envolvente. Cuando se presentó ante Julio César en Alejandría, lo hizo saliendo de una alfombra enrollada. Madre mía, la famosa alfombra. Eso es. Una alfombra que había sido introducida de contrabando en el palacio. Fue una entrada triunfal, puramente teatral. A partir de ahí, su arma principal era su voz. Que decían que era hipnótica, ¿no? Exacto. Los historiadores la describían como un instrumento musical de múltiples cuerdas, y sobre todo su capacidad inagotable para ofrecer variedad. Llevó a César en un barco enorme por el Nilo. Creando como una especie de burbuja, supongo. Justo, un mundo flotante de placer que lo alejó por completo de la rigidez y de sus deberes en Roma. Y esto nos lleva directamente a la primera estrategia de asedio que mencionan los textos, el ataque frontal a los sentidos. Ofrecer un escape total de la rutina diaria. Aquí es donde entran los arquetipos. Sí, aquí se introducen dos arquetipos potentísimos, la sirena y el libertino. Ambos triunfan porque no ofrecen una relación normal, con sus facturas, sus discusiones, la compra del súper. No, ofrecen pura fantasía. El mecanismo de la sirena me parece alucinante, porque ataca a una vulnerabilidad muy específica de la gente. El agotamiento de la racionalidad. Eso es, piensa en el hombre que se siente asfixiado por la necesidad constante de ser responsable, de proveer, de mantener todo bajo control. La sirena le ofrece un mundo puramente sensorial, donde se le permite perder ese control. Y el ejemplo moderno por excelencia que analiza el texto es Marilyn Monroe. Pero a ver, Marilyn no nació siendo ese icono deslumbrante.
Lo que resulta increíble de su historia es cómo fabricó esa ilusión pieza a pieza, casi como una ingeniera. Sí, es de locos. Hay una anécdota reveladora sobre cómo inventó su famosa forma de caminar para la película Love Happy. Ah, sí. El equipo de Groucho Marx buscaba a alguien que pudiera caminar de una manera que dejara a la audiencia sin aliento, ¿verdad? Exacto. Y Marilyn no recurrió a lo evidente. Improvisó un contoneo que era una mezcla muy calculada. Era la mezcla exacta entre una inocencia infantil y una sensualidad desbordante. Porque la vulnerabilidad es la piedra angular de este arquetipo, de la sirena sexual. Totalmente. Marilyn proyectaba una necesidad de ser amada que desarmaba cualquier actitud defensiva. O sea, hacía creer a los hombres que ellos eran sus protectores. Sí, los grandes salvadores de una niña perdida en un mundo cruel. Y claro, al apelar a ese instinto de protección, ocultaba el hecho de que era ella quien controlaba absolutamente la dinámica. Claro, a través del deseo irracional que generaba. Qué inteligente. Mucho. Ahora, si la sirena es la fantasía de escape para el hombre, el equivalente que mencionan los textos para seducir a la mujer es el libertino. Y este arquetipo, bueno, este tiene mucha tela. Bastante, sí. Porque funciona explotando una opresión social. Históricamente, a las mujeres se les ha exigido ser la fuerza civilizadora, la voz de la moral, la prudencia. La moderación en todo momento. Exacto. Y de repente hierra el libertino. Y dinamita todo eso, ofreciendo peligro y una devoción tan incontrolable que, bueno, que roza la locura directamente. Es que el libertino es la encarnación del deseo sin frenos. No conoce límites, ni morales, ni físicos. El texto nos lleva a la corte francesa del siglo XVIII, con el duque de Richelieu. Esta historia es tremenda. Es una locura. Se obsesionó con la joven señorita de Valois, que estaba estrictamente vigilada por una dama de compañía inquebrantable. Pues Richelieu cruzó todas las líneas de la prudencia. Se disfrazó de mendigo primero, ¿no? Sí, primero de mendigo, solo para cruzar miradas con ella en un parque. Luego, en un acto de pura audacia, que podría haberle costado la ruina social, se coló en su casa disfrazado de criada y se presentó en su habitación. Y ojo, que la cosa no se detuvo ahí. Cuando la vigilancia se intensificó, el hombre simplemente cogió y Compró la casa de al lado. compró la casa de al lado y mandó construir un túnel secreto que conectaba directamente con un armario en la cocina de la chica para poder seguir viéndola. Es un nivel de dedicación absurdo. Ya ves, pero piénsalo, esa energía, saber que alguien está arriesgando su estatus, su fortuna y hasta su vida, solo por pasar una hora contigo, eso tiene que ser una droga psicológica potentísima. Lo es, porque invalida por completo el aburrimiento del mundo real. Te hace sentir el centro del universo. Y luego los textos mencionan una variante más intelectual, el libertino demónico. Gabriele D'Annunzio. Exactamente. Físicamente, D'Annunzio estaba en las antípodas de un galán. Era bajito, calvo, con ojos saltones. Pero cuando hablaba a solas con las mujeres de la alta sociedad, su voz suave, su dominio de la poesía, las dejaba hipnotizadas. Porque sabía halagar las vulnerabilidades exactas de cada mujer. Eso es. Y su oratoria era tan arrolladora que más adelante aplicó esa misma seducción a las masas. O sea, logró la conquista política de la ciudad de Fiume convenciendo a miles de soldados para que lo siguieran simplemente hablando. Madre mía. Pero esto plantea una pregunta importante, a ver, y es algo que a mucha gente le cuesta entender. Si un libertino tiene una reputación pública de ser desleal, amoral, de ir dejando un rastro de corazones rotos por ahí, Sí, lo peor de lo peor. claro, ¿no debería eso encender todas las alarmas? Es decir, ves venir el desastre a kilómetros de distancia. La lógica pura dictaría alejarse corriendo, ¿no? A ver, la lógica pura, sí. Pero la seducción opera en las sombras del ego. El historial del libertino no lo perjudica en absoluto. De hecho, valida su atractivo. O sea, su mala reputación es su mayor activo publicitario. Totalmente. Porque despierta la vanidad del objetivo. Ante un seductor empedernido, la persona rara vez piensa en el peligro. Piensa, conmigo será diferente. Yo tengo algo especial. Yo seré quien finalmente logre domesticarlo. Claro, es un desafío irresistible para el ego humano. Nos encanta creernos los salvadores. Exacto. Fascinante. Y fíjate que tanto la sirena como el libertino son, en el fondo, arquetipos muy agotadores. Demandan muchísima energía. Requieren un nivel de caos y de intensidad sensorial que no es sostenible a largo plazo. Entonces,
¿Qué pasa cuando el objetivo no busca que le vuelvan loco con emociones fuertes, sino que necesita que le curen una herida antigua? Aquí el material pega un giro espectacular. Entramos en el territorio de el amante ideal. Es un cambio de paradigma total. Superada ya la distracción de los sentidos, profundizamos en la psicología de los anhelos rotos. ¿A qué te refieres exactamente? Pues que a medida que envejecemos, los sueños juveniles, las fantasías de romance o de grandeza, a menudo se estrellan contra una realidad muy monótona. El amante ideal no ofrece caos, ofrece consuelo. Prospera detectando y llenando ese vacío existencial específico. Y el maestro absoluto de esta técnica, según los apuntes, fue Casanova, que siempre se le pinta como un cazador superficial, ¿verdad? Sí, como un simple mujeriego. Pero el análisis de sus métodos revela que su verdadero superpoder era una capacidad de observación casi clínica. Se mimetizaba absolutamente con lo que la otra persona necesitaba. Hay 3 ejemplos concretos de las fuentes que ilustran esto súper bien. A ver, el primero nos sitúa en Colonia, con la esposa de un burgomaestre. Era una mujer de clase alta, casada con un hombre muy predecible, cuya vida era una balsa de aceite. Aburridísima. ¿Y qué hizo él? Casanova dedujo que ella no necesitaba comodidad, necesitaba el barro de la aventura. Llegó a esconderse en un diminuto confesionario de una capilla soportando la compañía de ratas durante horas. ¡Ratas! ¡Qué horror! Sí, solo para ofrecerle un romance clandestino y lleno de sacrificio. Le dio el drama heroico que su estatus le negaba. ¡Guau! Y luego cambia completamente de registro en Londres con la señorita Pauline, una mujer noble, culta y muy solitaria. A ella no podía ofrecerle ratas y locura. Claro que no, ella habría salido corriendo. Ella necesitaba estimulación intelectual y ser tratada con veneración. Así que Casanova se pasó días enteros manteniendo conversaciones eruditas con ella. Incluso llegó a fingir un accidente grave cayéndose de un caballo. Solo para despertar su instinto maternal. Exacto, para que ella sintiera compasión, tratándola siempre como una verdadera dama. Y el tercer contraste es Ignacia, una chica española rodeada de restricciones religiosas. Su vida era rectitud absoluta. Casanova entendió que bajo esa represión latía la necesidad del tormento. El deseo de pecar, básicamente. Eso es, de sentir emociones oscuras. Así que la llevó a los toros para encender su sangre y luego provocó sus celos deliberadamente coqueteando con una duquesa en su cara. ¡Qué manipulador! Muchísimo. Le dio exactamente el sufrimiento emocional y la pasión que la doctrina le prohibía. Observaba, diagnosticaba la carencia y se convertía en el antídoto. Es como si fueran sastres, ¿no te parece? ¿En qué sentido? Pues en que el amante ideal no es un vendedor que te ofrece un traje genérico que ya tiene hecho en el escaparate, intentando convencerte de que te queda bien. Vale, te sigo. Actúa como un sastre psicológico de alta costura. Se acerca con una cinta métrica invisible, toma las medidas exactas de nuestras inseguridades, de esos talentos frustrados, del aburrimiento, y confecciona una ilusión a medida. Te pone frente a un espejo donde por fin te ves como la versión más gloriosa de ti mismo. Oye, esa analogía es perfecta para entender el caso de Madame de Pompadour y el rey Luis XV de Francia. Su seducción fue una obra maestra de sastrería psicológica. A ver, cuéntame más sobre esto. Pues el rey sufría de un aburrimiento crónico y de un complejo de inferioridad aplastante. Su predecesor había sido el rey Sol, Luis XIV, y él vivía atormentado por la sensación de que jamás estaría a la altura de semejante legado. Así que ella no intentó seducir su cuerpo con bailes sensuales ni nada de eso. Sedujo su grandeza reprimida. Exactamente. Madame de Pompadour construyó un teatro privado en el palacio donde ella misma actuaba y comenzó a involucrar al rey en el diseño de jardines, en proyectos de arquitectura. Dándole poder de decisión. Sí, en la toma de decisiones estéticas. Lentamente lo hizo sentir como un grandioso mecenas de la cultura. Le devolvió la sensación de poder y rellenó ese enorme vacío de su ego. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque esta mecánica de rellenar vacíos no se limita a las alcobas reales ni al romance. Las notas aplican este mismo concepto a la política. Al político como el amante ideal de las masas. Eso es. Y ojo, hay que hacer un pequeño paréntesis aquí.
Los textos analizan a figuras políticas tanto de izquierdas como de derechas de forma puramente estratégica. O sea, nosotros no estamos respaldando las ideologías de estas personas, ¿eh? Solo estamos reportando las tácticas que menciona el libro. Claro, es un análisis frío de cómo funciona la persuasión masiva, sin tomar ningún bando. Exacto. Pues el libro menciona a Talleyrand, el astuto ministro francés. Él entendió que el ideal secreto de Napoleón Bonaparte, su fantasía más íntima, era la antigua Roma. ¿Qué visión tenía Talleyrand? Ya ves. Así que empezó a llenar sus fiestas de bustos romanos y a susurrar comparaciones constantes con los césares, insinuando hábilmente el título de emperador. Le sostuvo un espejo donde Napoleón vio su propia deificación. Es brillante. Y a una escala más moderna, el análisis menciona cómo John F. Kennedy creó el aura de Camelot. Ah, sí, la época de posguerra en Estados Unidos. Eso es. Gran parte de la sociedad sentía que la excesiva comodidad había enterrado el espíritu pionero. Kennedy propuso la nueva frontera, impulsó la carrera espacial, apeló a los ideales perdidos de grandeza. O sea, logró que una nación entera se enamorara no solo de él, sino de la imagen heroica de sí mismos que él les estaba reflejando. Tal cual. Bueno, hemos visto cómo abrumar los sentidos con la sirena y el libertino y cómo curar heridas emocionales con el amante ideal. Pero queda una última frontera en este análisis. El nivel de la rebelión. Exacto. Un nivel que implica la ruptura total de las normas sociales. ¿Qué pasa cuando la persona no busca ni aventura romántica ni validación, sino que simplemente está harta de las reglas estrictas de lo que significa ser un adulto funcional? Ahí es donde entran en juego los arquetipos de el dandy y el natural. Si el amante ideal consuela, el dandy y el natural fascinan porque representan la libertad absoluta. Porque la mayoría de nosotros vivimos atrapados en el conformismo, ¿no? Consciente o inconscientemente. Sí, tenemos que vestirnos, comportarnos y hablar según las expectativas de nuestro género, edad y estatus. El dandy rompe esa jaula, jugando deliberadamente con la ambigüedad. Y las fuentes ponen a Rudolfo Valentino como el ejemplo paradigmático del dandy femenino en los locos años 20. Sí, un caso fascinante de contrastes. En la pantalla y en su vida pública, Valentino mantenía una fachada sumamente masculina, ¿sabes? Personajes muy dominantes, pero al mismo tiempo prestaba una atención meticulosa a los detalles estéticos. Usaba joyas, maquillaje. Exacto. Y cortejaba con una delicadeza y un ritmo que tradicionalmente se consideraban femeninos. Esa mezcla de sensibilidad estética con una presencia física audaz desarmaba por completo las defensas de las mujeres de la época. Y en el reverso de la moneda tenemos al dandy masculino. El texto lo ejemplifica magistralmente con la escritora y psicoanalista Lou Andrea Salomé. A finales del siglo XIX. Sí, era una mujer de una coquetería innegable, pero poseía rasgos psicológicos que la sociedad de la época catalogaba como estrictamente masculinos. Como una independencia feroz, ¿no? Feroz, una frialdad y distancia intelectual absolutas, y una falta total de interés en el matrimonio o el compromiso. Esta mezcla de encanto envolvente y desapego glacial confundió y excitó a las mentes más brillantes de Europa. Es que la historia con el filósofo Friedrich Nietzsche es tremenda. Ella rechazó sus propuestas de matrimonio y mantuvo una actitud tan intransigente e intelectualmente superior que lo dejó destrozado. Totalmente hundido. Y fíjate, de ese dolor, de esa pasión sublimada por una mujer que se negaba a jugar bajo las reglas de sumisión esperadas, nació su gran obra, Así habló Zaratustra. Salomé seducía precisamente por su negativa a encajar en el molde. Es el poder de la libertad. Y mientras el dandy desmantela las barreras del género, el natural sortea las defensas de la madurez. Ah, el natural me encanta. Es la encarnación de la espontaneidad y la inocencia infantil, ¿verdad? Eso es. Piensa que el mundo adulto es, por definición, un lugar rígido, lleno de diplomacia, de falsedad, de posturas defensivas. El natural desarma toda esa coraza mostrándose vulnerable y genuinamente juguetón. Y para entender esto sin palabras, solo hay que mirar a Charlie Chaplin. Las notas explican cómo encontró la magia de su personaje icónico de vagabundo al adoptar ropa que le quedaba inmensamente grande. Poniéndose los zapatos en los pies equivocados. Formas estrictas, con la perspectiva perpleja y torpe de un niño. Generaba una empatía instantánea, una mezcla de risa y compasión profunda. Provocaba en la audiencia un instinto feroz de protección. Pero, a ver, me surgió una duda razonable con todo esto. Si el poder del dandy y el natural radica en la insolencia,
en romper los moldes de lo esperado, en pasarse de listo o actuar como niño sin ningún tipo de filtro, ¿no se corre el inmenso riesgo de cruzar una línea invisible, caer muy mal o hacer el ridículo absoluto? Es un riesgo elevadísimo. Y las notas lo advierten con total claridad. La impudicia tiene sus límites. La insolencia solo es seductora cuando va acompañada de gracia. ¿Hay algún ejemplo de alguien que haya cruzado esa línea? Sí, hay un caso histórico que ilustra la caída en desgracia por olvidar esta regla. Beau Brummel, el dandy original de la Inglaterra de la Regencia. Ah, el de la anécdota de la campana. Madre mía. Esa misma. Brummel cimentó su inmensa fama social en su elegancia intachable y en su lengua afilada y sarcástica. Era íntimo amigo del príncipe de Gales, que además era su gran mecenas y protector. Y entonces él cogió y... Y un día, el príncipe, que había engordado considerablemente con los años, estaba presente en una reunión. Brummel, en un exceso de confianza absoluto, decidió hacerse el gracioso. ¡Qué error! Le dijo al príncipe que tocara la campana para llamar al servicio, refiriéndose a él en público como Big Ben. Un insulto directo a su peso y frente a toda la corte. ¡De locos! Totalmente suicida. El príncipe no toleró la humillación pública. Lo echó de su círculo inmediatamente y nunca volvió a dirigirle la palabra. Brummel pasó de la gloria absoluta a morir en la locura y la pobreza extrema en Francia. O sea, la lección vital aquí es que la rebeldía debe ser siempre estética y calculada. Jamás debe convertirse en crueldad directa, especialmente hacia aquellos que tienen el poder de aplastarnos. Exacto. Hay que saber leer la habitación. Entonces, bueno, ¿qué significa todo esto que hemos estado repasando hoy? Hemos viajado desde los barcos de Cleopatra en el Nilo, pasando por los confesionarios con ratas de Casanova, hasta los estudios del Hollywood dorado. Un viaje completísimo. Y lo que queda clarísimo es que el mito de la atracción natural es solo eso, un mito. La seducción no tiene absolutamente nada que ver con la genética o la simetría facial. Todo se reduce a la psicología. Se trata de cultivar la capacidad de observar desde fuera, ¿sabes? De callar el propio ego para comprender la carencia del otro. Diagnosticar con precisión clínica qué necesita la persona que tienes delante. Eso es. Si se ahoga en la rutina y necesita la sacudida de una sirena o un libertino, o si arrastra complejos y necesita que un amante ideal valide sus sueños rotos. O si caería rendida ante la libertad de un dandy o la pureza de un natural. Esa es la llave maestra. Entender el vacío. Y el valor práctico de entender estos mecanismos es enorme. Nos demuestra que cualquiera puede cultivar su propio carácter seductor. Solo requiere un ejercicio de autoconocimiento. Analizar cuáles son nuestras propias tendencias innatas, si somos más teatrales, más rebeldes o inocentes, y pulirlas estratégicamente. Para conectar de forma profunda con lo que los demás anhelan en silencio. Pues para cerrar esta inmersión en la psicología humana, hay una reflexión final que se destila de todo este material y que resulta bastante provocativa para que la pensemos. A ver, cuéntame. Si aceptamos que todas estas estrategias, ya hablemos de enamorarnos perdidamente de alguien, de votar con devoción a un líder político o de sentirnos atraídos por una marca, funcionan única y exclusivamente porque detectan y explotan nuestras carencias y nuestros miedos, entonces se invierte el espejo. Claro. La dirección de la mirada cambia por completo. Exacto. Fijarnos en qué tipo de perfil nos atrae de manera irresistible es, en realidad, enfrentarnos a un diagnóstico brutal de nuestra propia mente. Es muy revelador. Ese líder político mesiánico que la gente venera, o ese amor platónico tóxico por el que caemos rendidos una y otra vez, en el fondo no nos están hablando de lo maravillosos o mágicos que son ellos. Son, literalmente, un mapa cartográfico de nuestras debilidades más profundas. Revelan nuestros traumas no resueltos, la necesidad de aprobación que arrastramos desde la infancia. Y los inmensos vacíos emocionales que somos incapaces de llenar por nosotros mismos. Al final del día, ese majestuoso castillo medieval del que hablábamos al principio no cae porque el asediante sea invencible o traiga armas imparables. No, que va. El castillo cae porque las puertas ya estaban podridas desde dentro. Las cerraduras estaban rotas por nuestras propias carencias y fuimos nosotros mismos quienes bajamos el puente levadizo esperando que alguien cruzara el foso para salvarnos. Menudo viaje a las profundidades de la naturaleza humana, de verdad. ¡Qué fascinante! Una pasada. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este análisis a fondo. Esperamos que os haya dejado pensando.